Mi madrastra está furiosa porque arrojé el regalo que me hizo antes de irme de la casa, pero ahora mi padre está enojado. Porque le digo a todo el mundo que él tuvo que ver con la cancelación de vida de mi madre. Hola a todos, yo de 18 años. Quiero compartir algo que me pasó recientemente y de verdad necesito su opinión porque estoy bastante confundida y cargada de emociones. He cambiado algunos detalles para preservar mi privacidad. Primero déjenme darles un poco de contexto para que puedan entender mejor la situación. Mi madre murió cuando yo tenía solo 8 años. Fue una tragedia que ocurrió de la manera más absurda y dolorosa. Mis padres salieron a cenar una noche porque iban a celebrar su aniversario, así que no fueron al típico lugar de siempre. Era un restaurante bastante elegante, algo que no solían hacer a menudo. Mi madre pidió un platillo sin saber que contenía un ingrediente al que era alérgica, ya que era su platillo favorito y solía pedirlo a menudo cuando salimos a cenar. En realidad era un plato bastante común, pero estaba preparado diferente, lo que no la hizo sospechar de lo que sucedía. La reacción fue rápida y fatal a pesar de los esfuerzos del personal del restaurante y de los médicos. No pudieron salvarla. Mi padre estaba destrozado. Perdió al amor de su vida en un abrir y cerrar de ojos. Recuerdo que apenas unas horas antes de que se fueran me había dado un beso en la frente y me había prometido que estarían de vuelta tiempo para darme las buenas noches. Todavía recuerdo eso como si fuera ayer, ya que todo el trauma fijo ese recuerdo en mi mente. Lo único bueno de todo eso es que es un buen recuerdo, así que al menos me reconforta. Esa noche me había quedado con una niñera y no fue hasta la mañana siguiente que me despertaron muy temprano y me contaron sobre la noticia. Mi padre no me quiso despertar por la noche para decirme eso, en parte porque volvió del hospital muy tarde y en parte porque estaba hecho un desastre. 2 meses después de que mi madre falleciera, mi padre trajo a su nueva novia a vivir con nosotros. No era alguien nuevo en su vida, ella había sido su amiga antes de que mi madre falleciera, aunque nunca lo dijo explícitamente. Yo sentía que su relación había comenzado mucho antes de la muerte de mi madre, aunque esto es solo una suposición mía, algo que nunca podré comprobar, ya que se casaron en los siguientes meses. Era muy extraño que en tan poco tiempo mi padre consiguiera a alguien nuevo y que estuviera casado con esa persona antes del año del fallecimiento de mi madre. Desde allí mi relación con mi padre comenzó a resentirse y continuó así por cosas que han ido sucediendo hasta que me fui de casa a los 18 años. Desde el momento en que mi madrastra se mudó, todo cambió. Todo lo que pertenecía a mi madre fue empacado en cajas que llevó al sótano. Mi padre decía que era demasiado doloroso para él ver sus cosas todos los días, y mi madrastra, aunque nunca lo dijo directamente, no parecía sentirse cómoda con los recuerdos de mi madre en la casa. Era como si intentaran borrar cualquier rastro de su existencia. Recuerdo que una vez unos familiares lejanos nos visitaron y trajeron algunas fotos de mi madre. Eran fotos que yo nunca había visto antes y me hicieron muy feliz. Decidí poner algunas de ellas en mi habitación, en un pequeño rincón que había decorado con mucho amor y cuidado. Pero cuando mi padre descubrió las fotos, se enfureció. Tuvimos una gran pelea. Él decía que estaba siendo egoísta, que estaba hurgando en viejas heridas que necesitaban sanar. Yo, por otro lado, sentía que él estaba tratando de borrar a mi madre por completo, como si nunca hubiera existido después de esa pelea. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma durante los siguientes años. Mi relación con mi padre se fue deteriorando. Mi madrastra intentaba acercarse a mí, pero siempre sentí que su afecto era forzado, como si estuviera intentando reemplazar a mi madre. Nunca la
Logré aceptar. Además solía decir cosas malas de mi madre como si buscara reemplazarme o algo. Algunas que recuerdo sé que tu madre no era muy buena limpiando la casa, pero podríamos hacer esas cosas juntas como madre e hija. En ese momento creo que tendría unos 10 años, así que no prestaba demasiada atención y solo buscaba una excusa para no pasar tiempo con ella, así que le decía que tenía tarea o que iba a jugar con alguna vecina, pero a medida que crecí me di cuenta de que no solo intentaba reemplazar a mi madre, sino que quería usarme de sirvienta de todas formas. Esto de quererme como sirvienta no fue algo que continuó sucediendo solo un par de veces, y también hubo ocasiones en donde quiso ir de compras conmigo, diciendo podemos vestirnos igual como madre e hija. En cuanto a mi padre, la relación siempre fue tensa desde que me hizo quitar las fotos de mi madre. Incluso más adelante llevó las cajas con las pertenencias de mi madre a un depósito o las arrojó a la basura. Nunca pude descubrir qué sucedió con eso, porque siempre que sacaba el tema me mandaba a callar, lo cual hizo que nuestra relación empeorar más. No me volví una rebelde ni nada de eso, pero cada día teníamos conversaciones más cortantes y frías. También recuerdo un cumpleaños, creo que fue el que cumplí 15 o 16 años, que mi padre organizó una cena para mí. Estaba también mi madrastra, pero yo ya tenía planes en la casa de mi tío hermano de mi madre, a donde también iban a asistir algunos amigos. Mi padre se enojó mucho ese día porque me iba sin haberle avisado. Le dije que podría quedarme si me devolví las fotos y las cajas con las pertenencias de mi madre. Pero él se enfureció, así que me apuré a la puerta y me fui. Cuando llegué a la casa de mi tío les conté lo que sucedió. Así que cuando mi padre llamó luego para preguntar si estaba allí, ya que no sabía a dónde había ido o dónde iba a festejar mi cumpleaños, mi tío le dijo que iba a tener mi fiesta allí y luego regresaría. Pero avancemos hasta el presente, donde finalmente llegó el día en que me fui de la casa para vivir con algunos amigos y que empezara a estudiar y trabajar. Fue un momento agridulce. Estaba nada por mí nueva vida, pero también había una sensación de vacío al dejar atrás todo lo que conocía, por muy disfuncional que fuera. No es que extrañara a mi casa o a mi familia, entre comillas, pero en la ciudad tenía amigos y algunos familiares de la familia de mi madre con los que me gustaba pasar tiempo, porque podía hablar de ella y que me contaran anécdotas. El día que me mudé, mi madrastra me llamó a la sala de estar y me entregó un regalo. Era un álbum de fotos. Cuando lo abrí me encontré con fotos de mi infancia, muchas de ellas de cuando mi madre aún vivía, aunque no había ninguna de mi madre, solo yo, y otras de los años siguientes con mi padre y mi madrastra. Se sentía raro, porque no solo habían borrado toda la parte de mi vida con mi madre, sino que parecía como si quisieran ser una familia en donde mi madre nunca existió. Así que antes de salir arrojé el álbum de fotos a la basura. No dije nada, solo lo tiré y me fui. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre me llamara furioso. Yo todavía no había salido de la ciudad, porque me fui a la casa de un amigo, ya que de allí íbamos a salir todos juntos a nuestra nueva ciudad. Viajábamos con su coche, así que era nuestro punto de salida. Allí fue cuando estábamos cargando las cosas como si fuera un juego de Tetris, que recibe la llamada de mi padre. Me dijo que mi madrastra estaba muy triste, que se había esforzado mucho en hacerme ese regalo y que no podía creer que hubiera sido tan desconsiderada. Me dijo que yo era cruel, que no entendía lo difícil que había sido para todos, especialmente para él, seguir adelante después de la muerte de mi madre. Le colgué, no sabía qué decir. Sentía una mezcla de rabia. Este fue el mismo patrón de mi padre después de la muerte de mi madre, y ya no lo quería tolerar más. Tuve que soportarlo todo.
Este tiempo porque vivía en su casa, pero ahora que ya pude independizarme es bueno poder mandar al todo esto. Por suerte no necesito su dinero para vivir ahora, ya que he estado ahorrando con trabajos que he estado haciendo, sumado a algo de dinero que me han dado mi tío y mis abuelos. No es mucho, pero es lo suficiente para llegar a mi nueva ciudad y vivir algunos meses al menos, hasta que consiga un trabajo allí. También mis amigos me están ayudando. Pero de todas formas he decidido publicar aquí para tener consejos y preguntar si no he sido la mala edición. Solo quería agregar que desde que me mudé a mi nuevo apartamento he podido colgar algunas fotos de mi madre en mi habitación. Unos familiares me ayudaron a conseguir nuevas copias de esas fotos que mi padre me quitó hace años. Verlas cada día me da una paz que no puedo describir y me hace sentir que de alguna manera ella sigue aquí conmigo. Actualización 1. Primero quiero agradecer a todos los que me han apoyado y me han dicho que no soy la mala en esta situación. Muchos de ustedes incluso mencionaron que habrían hecho algo más drástico, como quemar el álbum, lo que ciertamente es una muy buena idea y me hace sentir mal porque no puedo creer que no hubiera pensado en eso antes. De todas formas, sus palabras me han hecho sentir comprendida y validada, especialmente por aquellas personas que me han contado que también han perdido a sus madres. Sus historias me han emocionado mucho. También quiero aclarar algunas cosas que quizás no quedaron claras en mi publicación original. A pesar de los problemas que tuve con mi padre y mi madrastra, mi padre nunca fue realmente abusivo, por lo que no fue necesario que me fuera de casa más allá de algunos comentarios desafortunados, por así llamarlos, de mi madrastra. Mi padre no me trató mal en el día a día. El principal problema fue que no me permitió tener cosas de mi madre, lo cual fue doloroso, pero no llegó a ser abuso o maltrato. En parte creo que realmente me ama y no es una defensa contra mi padre. Me siento muy bien estando alejada de él. Solo que no era como si me tratara mal o me privara de algo. Mi problema con él y lo que nos alejó es el hecho de que él siempre quiso alejarme del recuerdo de mi madre. Quizás tenga que ver con un comentario que me hicieron y del que hablaré más adelante en esta publicación. También quiero aclarar que aunque mencioné a mi tío y mis abuelos, ellos no habrían podido hacerse cargo de mí. Mi tío vive solo y no estaba en condiciones de cuidar a una niña. No tiene un gran lugar para recibirme ni un gran trabajo. Cuando fue mi fiesta de cumpleaños eran mis abuelos y un par de amigos muy cercanos. Incluso mi tío hizo un gran esfuerzo por celebrar mi fiesta esa vez. Así que le voy a estar eternamente agradecido. Mis abuelos, por su parte, son bastante mayores ahora, tienen 91 y 89 años, por lo que les habría sido muy difícil cuidarme cuando era más joven. Por último, quiero abordar un comentario que me ha dejado pensando. Alguien sugirió que mi padre podría haber tenido algo que ver con el fallecimiento de mi madre. Al principio pensé que era una idea descabellada, pero luego empecé a darle vueltas. Según lo que sé, mi padre eligió el restaurante para la cena de aniversario. Podría haber sabido que el platillo favorito de mi madre contenía el ingrediente al que era alérgica. Es una idea perturbadora y no quiero creer que mi padre pudiera llegar tan lejos. Sin embargo, no puedo evitar que estas dudas me ronden la cabeza ahora que alguien ha plantado la semilla. Sé que es una acusación muy seria y no tengo pruebas de nada. Probablemente solo sea mi mente tratando de encontrar explicaciones a una tragedia sin sentido. Pero no puedo evitar preguntarme si hay algo más en toda esta historia que no estoy viendo. De nuevo, gracias a todos por su apoyo y sus consejos. Actualización 2. Han pasado algunas cosas desde mi última actualización y necesito desahogarme. Para empezar, mi padre decidió que era una buena idea
Bombardeé con mensajes al parecer tanto él como mi madrastra esperaban que yo les llamara para disculparme por lo del álbum de fotos, lo cual creo que es obvio que no iba a suceder. Mi madrastra incluso mencionó que podría enviarme el álbum por correo si yo lo quería. Les dije que podía en las cosas de mi madre en su lugar y mi padre se enojó aún más. Porque dijo que mi madrastra había tenido un gesto lindo para mí y yo no hacía más que despreciarla. No sé, quizás sea la mala aquí, pero sinceramente no creo que tenga nada de malo pedirlas cosas de mi madre, porque ciertamente las quiero tener conmigo. Me parece perturbador que mi padre no quiera darme todas esas cosas, así que le dije que o me envía las cosas de mi madre o puede olvidarse de mí. Él protestó de vuelta que no iba a hacer eso porque sería muy doloroso estar cerca de esas cosas y enviarlas, así que finalmente lo bloqueé, aunque ahí no acaba esta actualización, porque lo que hice después puede haber sido algo drástico, dependiendo de a quién le pregunté, pero estaba muy enojada con él porque ni siquiera me deja quedarme con las cosas de mi madre, especialmente ahora que ya no vivo en su casa. Así que hice un hilo en Twitter. Allí conté cómo mi madrastra y mi padre intentaron reemplazar a mi madre y cómo ni siquiera me dejan tener sus cosas. Eso sí, un amigo con el que vivo leyó el borrador antes de que lo publicara y me sugirió algunos cambios. En un primer momento iba a decir de forma bastante directa que creía que mi padre podía haber tenido relación con la muerte de mi madre, pero mi amigo dijo que si no tenía pruebas podría ganarme una demanda por difamación, así que borré esa parte y solo lo dije de forma indirecta. Di a entender que me parecía muy raro que mi padre hubiera reemplazado a mi madre tan rápidamente y con una amiga que conocía desde antes. También mencioné el hecho de que hagan tanto esfuerzo para que mi madrastra ocupe el rol de mi madre en mi vida. Quiero aclarar que no me hubiera importado que mi madre hubiera sido cercana a mí. No es un caso de que no la quiera porque no es mi madre. Lo que me ha molestado toda mi vida es que hayan intentado reemplazarla literalmente, eliminando las cosas de mi madre como si no hubiera existido. Podría haber sido mi madrastra y haber tenido una buena relación, pero mientras aún mantenía los recuerdos de mi madre, así que mi publicación ya está en línea desde hace unos 30 minutos. Espero que al menos otras personas que conocen a mi familia puedan ver lo que mi padre ha hecho. Actualización 3. Wow, las cosas se han salido de control más rápido de lo que esperaba. Mi publicación en Twitter ha generado mucha más atención de la que anticipé. Muchas personas han comenzado a especular en los comentarios sobre la posibilidad de que mi padre pudiera haber tenido algo que ver con la muerte de mi madre. Quiero aclarar que yo nunca hice esa acusación directamente, solo presenté los hechos tal como los conozco. Pero es bueno que algunas personas hayan sumado los hechos y llegado a la misma conclusión. Las cosas se pusieron aún más intensas cuando mi tío me llamó. Aparentemente mi padre lo contactó, exigiéndole que me hiciera borrar la publicación, alegando que lo que estaba diciendo era muy grave. Hasta propuso enviarme las cosas de mi madre a cambio de que la borre, pero mi tío, que siempre ha sido mi defensor, le dijo a mi padre que yo no había dicho nada explícitamente, que solo había presentado los hechos y que no volviera a llamarlo. De hecho, sus palabras exactas fueron: no me vuelvas a llamar porque la próxima vez que te vea podría partirte la cara. Para que se hagan una idea, mi tío trabaja en construcción y es un tipo grande, aunque también un poco ancho, pero de todas formas no es alguien con quien quieras meterte. Me siento agradecida de tenerlo de mi lado en todo esto. Hemos hablado un poco y él no estaba enterado de la publicación ni de la teoría esa. Así que estaba bastante enojado con mí.
Padre, por esto le dije que se tranquilizara porque no quería perder a otra persona importante de mi vida y él me prometió hacerlo. No creo que mi tío sea capaz de hacer algo tan drástico. Pero estaba muy enojado, pero la cosa no termina ahí. Decidí llamar a la comisaría de mi ciudad para preguntar sobre el caso de mi madre. Para mi sorpresa me dijeron que un detective me llamará pronto para hablar conmigo. No sé qué esperar de esta conversación, pero estoy nerviosa y ansiosa al mismo tiempo. Toda esta situación se está volviendo más grande de lo que imaginé cuando hice esa publicación. Solo esperaba obtener consejos y una respuesta sobre el álbum de fotos de mi madrastra. Actualización 4. Hay mucho para contar en esta actualización, que será la última. Si será la última, porque todo esto es muy doloroso para M en este momento y supongo que lo comprenderás cuando la leas. Comenzaré diciendo que he recuperado las cosas de mi madre en todo este tiempo que ha pasado, ya que ha sido más de un mes desde la última vez que estuve aquí. Estaba esperando el llamado del detective, pero lo de llamará pronto no fue tan cierto como imaginaba. Finalmente me llamó hace 2 días. He estado procesando todo hasta hoy y decidí hacer una actualización para no dejar mi historia sin actualizar, aunque la situación es demasiado dolorosa para continuar con más actualizaciones. En primer lugar, tener las pertenencias de mi madre me hace sentir un poco mejor. Incluso mientras escribo esto llevo puesto un suéter que era de ella. Es reconfortante tenerla cerca, aunque sea solo a través de algo que ella usó. Alguna vez también he recuperado fotos de cuando era niña, de cuando íbamos al parque o de vacaciones, ese tipo de cosas. Hay fotos con mi padre, pero las he dejado guardadas porque verlas ahora es muy doloroso. A cambio tuve que borrar mi publicación. Fue la condición que puso mi padre para enviarme las cajas con las cosas de mi madre. No es algo que quisiera hacer, pero deseaba aún más tener las pertenencias de ella. Además, nada me impide que en el futuro pueda hacer otra publicación si lo considero necesario. También me envió el álbum de fotos de mi madrastra junto con una nota suya. Otro intento de manipulación para acercarse a mí. En la nota decía que estaba dolida porque nunca había podido encontrar la manera de acercarse a mí, que estaba demasiado sumergida en el recuerdo de mi madre y que no le di una oportunidad. Quemé la nota junto con el álbum y arrojé sus cenizas a la basura. Quiero aclarar que sí le di una oportunidad, aunque me parecía extraño que mi padre tuviera una nueva novia tan pronto. A los 8 años no pensaba en cuestiones de infidelidad o cosas por el estilo. Mis preocupaciones eran mis amigos, los dibujos animados y alguna otra tontería de niña. Mis problemas con ella comenzaron cuando intentó hacerse pasar por mi madre y empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre ella. Hasta ese momento era cordial con ella, como con cualquier persona que acabas de conocer, lo cual era prácticamente cierto. Aunque era amiga de mi padre antes de eso, apenas la había visto una vez, creo, en una fiesta que mis padres organizaron en casa e invitaron a personas del trabajo. Incluso digo creo porque no recuerdo mucho de eso, es solo algo que sé porque mi madrastra mencionó una vez. Si me acordaba de esa fiesta, claro. Esto porque he visto un comentario diciendo que soy la mala por no haberle dado una oportunidad a mi madrastra. Muchos respondieron debajo que era un troll, pero creo que esa persona solo leyó el título y no se molestó al leer mi historia. De todas formas, hablé con él detective hace 2 días y no son buenas noticias. Me dijo que estuvo a cargo del caso de mi madre cuando sucedió, aunque todo indicaba un accidente. Se suele investigar, aunque solo sea por burocracia. Se disculpó por no haber llamado antes, ya que tuvo que buscar y revisar los archivos del caso y ha estado ocupado con otros casos actuales.
Me contó que fue al restaurante y habló con las personas que trabajaban allí, tanto con quienes atienden al público como con los cocineros. Todos dijeron que ese platillo siempre se ha preparado con ese ingrediente y que no hay motivos para que el restaurante intentó hacerle daño a mi madre. También explicaron que cuando se publique el menú del día se suele usar el nombre del platillo y al menos que los clientes mencionen que son alérgicos a algún ingrediente no suelen hacer cambios. El detective también habló con mi padre y su versión de los hechos es que no pensó que el platillo pudiera tener ese ingrediente, por lo que no hizo ninguna aclaración al respecto ese día. Solo había 2 menús disponibles y sabía que mi madre iba a pedir ese platillo cuando reservó, así que no vio necesario hacer alguna advertencia. En conclusión, el detective dijo que el caso se resolvió como un accidente y no se ha investigado más desde entonces. No hay pruebas para incriminar a mi padre ni a nadie más porque según el detective no hay pruebas. Le intenté decir que sospechaba de mi padre, pero me explicó que aunque pueda parecer sospechoso no es suficiente para culparlo de algo así. No es como si el platillo no tuviera ese ingrediente y alguien lo hubiera agregado deliberadamente. Simplemente mi padre no informó al restaurante sobre la alergia y todo terminó en una tragedia. Ni siquiera se puede probar que él supiera sobre el ingrediente, ya que nadie en el restaurante recuerda haberlo visto antes, por lo que no hay manera de demostrarlo. Es cierto que mi padre y mi madre solían ir a restaurantes y pedir el mismo platillo muchas veces. Lo sé porque mi tío me lo ha contado, ya que era su favorito, pero al mismo tiempo no puedo quitarme la sensación de que esta última vez mi padre pudo haber tenido algo que ver su nueva relación. La elección del restaurante y los tiempos son demasiadas casualidades, pero no hay forma de probarlo y eso es lo que más me duele. No solo perdí a mi madre, sino que podría no haber sido un simple accidente y el culpable podría haber sido mi propio padre. Es difícil procesar todo esto, por eso no puedo continuar haciendo más actualizaciones. Ojalá alguien en los comentarios tenga ideas para aclarar este asunto, porque yo no las tengo. Quizás sea solo mi imaginación y realmente fue un simple accidente, mientras que la relación con mi madrastra sea una desafortunada coincidencia. Pero hay algo en todo esto que me impide pensar en esa posibilidad y me da miedo nunca saber la verdad. Gracias a todos los que me han acompañado y apoyado en este proceso. Edición. Algunas personas han preguntado si mi madre y mi padre tenían una mala relación antes de que falleciera, y no puedo decir que recuerde algo así. Tenían discusiones como cualquier otra pareja. Incluso mi padre y mi madrastra han tenido discusiones similares cuando yo vivía allí. Al menos no recuerdo nada que me hiciera pensar que mi madre sospechaba de una infidelidad o que mi padre pudiera hacer algo como lo que sospecho. Nunca la golpeó ni la maltrató físicamente, al menos que yo me haya enterado. Incluso le pregunté a mi tío sobre esto y él coincide conmigo.